Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas, al igual que sus familias. Como cada semana vamos a empezar el webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y me acompañan, como de costumbre, Américo, Katy, José Carlos, Keren y Paulo, que forman parte del equipo de Invalor. Para empezar, siempre, por favor, tomar en consideración nuestro disclaimer habitual. Recuerden que el objetivo del webinar no es dar recomendación de compra o venta de acciones, es básicamente informativo respecto tanto del mercado global y la evolución de nuestro mercado local. Ahora, la agenda, como de costumbre, es revisar la parte macro global, donde revisamos tanto a nivel de indicadores, macro, algunas noticias y la evolución de commodities, y a nivel local, noticias corporativas y también indicadores a nivel de Perú, y finalmente compartimos comentarios por dos empresas. En este caso van a ser UNACEM y Enel Generación Perú. Entonces la primera parte corresponde a revisar lo que les comentaba de la parte global, tanto a nivel de índices, que de hecho ha sido una semana bastante positiva por el lado de Estados Unidos y de China principalmente, y también de commodities con el oro ya casi nuevamente, bueno, rozando los $1.800 por onza, que está ahí a un 5, un 6, 7% ya de su máximo histórico, ¿no? Que está un poquito por encima de $1.900 por onza, que lo alcanzó en 2011. Y también respecto al cobre, ¿no? Que ya también ha recuperado gran parte de lo perdido durante el año, pero sobre esto nos va a comentar con más detalle José Carlos. Así que, hola, José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido. Hola Daniel, muchas gracias y buenos días con todos. Las principales bolsas globales cerraron la semana con ganancias tras los resultados positivos en la actividad manufacturera y de servicios, tanto de Estados Unidos, Europa y China, y también fueron impulsadas por los últimos datos de empleo en Estados Unidos, los cuales veremos en la lámina siguiente más adelante. Por otro lado, también los nuevos contagios en Estados Unidos superaron los 50.000 casos diarios el día jueves. Tenemos estados como California, Arizona, Texas y Florida que acumularon cerca de la mitad de los contagios, y estos resultados atenuaron de manera limitada el avance de las bolsas. También la empresa Pfizer junto con Biotech anunciaron resultados positivos preliminares del estudio fase 2, fase 1-2 de la nueva vacuna. Y respecto a otras empresas que también llevan la delantera por la vacuna, en la carrera por la vacuna, destacamos a AstraZeneca, que ya comienza con el ensayo de la fase 3, esta vez con ya 8.000 voluntarios. CanSino, de hecho, en China también aprobó el uso de la vacuna experimental en militares. Y la empresa china también, Wufang Sinopharm, anunció la semana pasada que comenzaría la fase 3 y esta semana inauguró un nuevo complejo para doblar la producción de una futura vacuna. Siguiente lámina, por favor. Ahora, sobre los indicadores económicos publicados esta semana, resaltamos los datos del PMI de manufactura y de servicios, tanto de Estados Unidos, de Europa y de China, los cuales evidencian un mayor avance en la reactivación de las economías comparadas con el dato del mes anterior. Observamos también que la data de actividad en China fue mejor que lo esperado, particularmente el PMI de servicios, que, como vemos, alcanzó un máximo de 10 años, lo cual impulsó la bolsa asiática esta semana. Por otro lado, los datos de empleo en junio en Estados Unidos fueron mejores que lo esperado y en línea con el reinicio de las actividades. No obstante, pese a que el último mes entraron al mercado laboral, como vemos, cerca de 4.8 millones de estadounidenses, las peticiones por desempleo continúan avanzando en más de 1 millón por semana. Esta vez lo hicieron en 1.4 millones. En ese sentido, como vemos, si bien la actividad de los negocios, de los comercios en Estados Unidos viene mostrando avances, la recuperación del mercado laboral lo viene haciendo, pero a un paso mucho más lento. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, por el lado de los commodities, los principales metales cerraron al alza. El oro fue impulsado esta semana por el avance en los contagios de Estados Unidos, como hemos visto, y también de las nuevas peticiones por desempleo, que es un indicador que debemos monitorear en la siguiente semana, pese a la información positiva del empleo de junio y de la actividad económica. Y asimismo, el cobre también cerró al alza, esta vez por el dato positivo de la actividad en China y las preocupaciones en la oferta de cobre.
la empresa Cerro Colorado, la mina Cerro Colorado de BHP, de hecho, anunció que reduciría gradualmente su producción. No obstante, la demanda de exportaciones chinas cayó en junio, aunque una magnitud mucho menor, y los inventarios en China subieron por primera vez en 7 semanas. Por otro lado, el Sindicato de Proveedores de Energía de Codelco, de la empresa AESGER, anunció que iniciaría una huelga el próximo lunes, y esto afectaría en parte a la producción de las minas en Chile, tanto Codelco como Escondida. Eso sería por el lado de commodities. Muchas gracias. Ok, perfecto, gracias José Carlos. Sí, de hecho lo último que comentas es un tema a estar al tanto durante el lunes, porque bueno, de hecho AES Gener es la principal proveedora de energía a las minas de cobre más grandes de Chile, y bueno, si es que van a huelga los trabajadores, van a terminar de hecho impactando en la producción, al menos en el corto plazo, de esas importantes unidades mineras. Y bueno, y va a reforzar la teoría que está alimentando al cobre que me has comentado de preocupación por oferta, ¿no? Por el lado de Chile. Ahora, por el lado, ya pasando al lado local, aquí nos va a comentar Américo la evolución tanto, bueno, de temas como la evolución de la fase 3, nuevas expectativas sobre la economía, y de hecho también cómo seguimos evolucionando con el tema de los contagios. Así que hola Américo, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muy bien, vamos a arrancar un poco con un comentario del martes, con el comunicado un poco del presidente Vizcarra, en el cual se mencionó un poco cómo se está dando el levantamiento y cómo espera, por ejemplo, el sector público reaccionar, ¿no? En temas laborales, con lo cual ellos mencionaron que eran uso de horarios diferenciados y uso del home office. Y también instaron en este sentido al sector privado a que pueda usar esos recursos para poder limitar el avance del COVID-19. Por otro lado, se dio inicio a la fase 3, con lo cual las empresas tendrán un reinicio un poco más rápido que el SIS-COVID, a través del cual las actividades se podrían reiniciar solo con enviar un correo al MINSA, ¿no? Con lo cual, de acuerdo al MEF, se espera que la economía esté operando al 96.3%. Sin embargo, desde otros espacios que también se encargan de research, se espera que los niveles sean menores a los comentados por el MEF. Básicamente explicado por el lento avance de la fase 1 y un poco tal vez por la fase 2, ¿no? Que ahora posiblemente va a ser mucho más acelerada. Otro dato importante que salió durante la semana es la inflación del mes de junio, el cual retrocedió a 1.6% desde 1.87 en el mes de mayo, situándose por debajo del consenso de Bloomberg en términos mensuales, debido a que el realizado fue de menos 0.27 y el esperado fue de menos 0.10. A su vez, el hecho de que se haya encontrado, digamos, este dato por debajo del esperado y que esté yéndose como al rango inferior del objetivo del BCR, da cierta tranquilidad en la posición expansiva que se está teniendo, porque recuerden que la tasa de referencia actualmente se encuentra en 0.25% y ya no hay espacio como para bajar, ¿no? Y en caso haya un incremento en la inflación, lo que esperaría es que el BCR tome una posición más restrictiva, más como que subiendo la tasa de referencia. En este contexto, por eso es un tanto eh, bueno que que la tasa de inflación esté retrocediendo. Por otro lado, también han salido las expectativas de la economía a 3 meses y 12 meses. En el de 12 meses, naturalmente, hemos podido ver hace unas 2 semanas cómo en el reporte de inflación se espera que para este año el PBI cierre con una caída del 12.5% y para el siguiente año se recupere en 11.5%, ¿no? En línea con ello, más o menos, las expectativas a 12 meses han entrado a una zona expansiva, han pasado de alrededor de 34 a 53.12 en el mes de junio. Sin embargo, como también se puede inferir del reporte de inflación, en el corto plazo por lo menos aún nos encontramos en la zona contractiva, ¿no? En este caso hay una mejora ligera, sí, explicado un poco por las medidas de flexibilización que se están dando, por las medidas de inyección de liquidez, políticas fiscales por parte del Estado,
que están de alguna manera en línea con estas expectativas. Por otro lado, el día miércoles se publicó un dato adelantado de la producción de minería, en el cual se puede ver que para mayo cae en 49.9%, el predio fue 47.3%. Básicamente este dato estaría explicado un poco por menor producción en cobre en 42.2%, menor producción en oro en 65.1% y zinc en 75.1%, en línea con ciertos problemas logísticos que tuvieron las minas. Sin embargo, este dato, como les mencioné, es un dato adelantado, suele corregirse de manera fuerte a veces, pero como le digo, o sea, el dato real o el más próximo al que realmente ocurrió se va a dar el 15 de julio. Un poco para cerrar con esta lámina, en Reactiva 2 se colocaron 12.200 millones a una tasa promedio de 1.37%. Como se ha ido mencionando también anteriormente, básicamente en este Reactiva 2 iba a estar más centrado en las microempresas y en las pymes, ¿no? De hecho, ahorita de los 12.200, alrededor de 2.000 se han destinado para estos, se han destinado para la micro y la pequeña empresa, incluso un poco más, ¿no? que vendría a ser alrededor del 20%, a diferencia de Reactiva 1. ¿no? La siguiente lámina, por favor. En esta parte vamos a tratar un poco el tema del COVID y cómo ha ido avanzando. En el primer gráfico se ve cómo la tasa de recuperados en Perú ya es mucho mayor a la tasa de contagiados, ¿no? Y que básicamente hasta ahora, si consideramos la situación de los difuntos, los que se han recuperado y los que aún se encuentran contagiados, alcanzamos los 295.559. Y el R se encuentra en 0.9 a nivel de Perú. Sin embargo, en el gráfico de abajo se va a poder observar muy claramente que básicamente, al igual que Estados Unidos, como pasó en Nueva York, en este caso, digamos, lo que está empujando a que el R se encuentre en 0.9 es básicamente el nivel de Lima, ¿no? Recordemos que alrededor del 33% de la población peruana se encuentra en Lima. Entonces, esto de alguna manera hace que la tasa de contagio o el R a nivel nacional tenga un sesgo a la baja, porque podemos ver que dentro de los 21 departamentos restantes, el R o la tasa de contagio se encuentra por encima de 1. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Ok, gracias. Gracias, Américo. Entonces, continuando por el lado local, vamos a ver ahora las noticias corporativas. Durante la semana lo que yo les puedo comentar, noticias interesantes irían por el lado, en primer lugar, tanto de Volcan, Unacem y Bacus. En el caso de Volcan, bueno, comentaron o informaron de que han celebrado una segunda adenda. Ustedes saben de que la compañía está en un proceso de venta de sus activos de Cerro y óxidos de Pasco con una compañía bueno, de origen canadiense que es Cerro de Pasco Resources. Y bueno, se ha firmado esa venda y se ha aplazado el cierre de la transacción hasta el 31 de agosto. Esa fecha límite se ha considerado. Ahora, por el lado de UNACEM, bueno, salió una clasificación de riesgo de S&P, donde le han mantenido el rating, aunque han cambiado la perspectiva de estable a negativa. Esto lo va a comentar en un par de minutos con mayor detalle Paulo, así que no voy a entrar mucho aquí en este momento. Y por el lado de Bacus salió una entrevista del CEO, donde, bueno, reafirmaba lo que nosotros hemos comentado anteriormente, ¿no? De que en principio todavía hay mucha incertidumbre respecto a qué demanda se está encontrando respecto al consumo de cerveza. Se hablaba en esa entrevista bastante por un tema también que comentábamos, de que en principio la cultura de consumo en el país, en el Perú, es distinta a otras partes del mundo, donde se consume mucha más cerveza per cápita, porque la cerveza se toma casi como parte en sí de la vida cotidiana, ¿no? Se consume cerveza en el almuerzo o en la cena, pero en el Perú normalmente la cerveza es un elemento de celebración, ¿no? De fin de semana, no tanto del día a día. Entonces, por ello que claramente, bueno, nuestro consumo per cápita es alrededor de los 40 litros, mientras que en otros países de Europa, bueno, es más del doble inclusive, ¿no? Entonces, ahí, en principio, Bacus tienen ese objetivo a largo plazo, ¿no? Que, bueno, que si logran implementar este consumo de cerveza ya más a un nivel cotidiano, definitivamente habría un crecimiento interesante en el mediano a largo plazo. Pero bueno, es un objetivo de ellos, no es algo real hoy en día, ¿no? Las siguientes noticias corresponden ahora a Trevali, Graña y Cerro Verde. Por el lado de Trevali,
como les comenté el webinar anterior, esta semana vencía su waiver, y nuevamente le han dado uno más, ahora por un mes adicional, hasta el 31 de julio. Y bueno, y la historia continúa, ¿no? Como también ustedes están al tanto, la unidad de Santander que está acá en Perú está paralizada porque ha encontrado trabajadores que han dado positivo al COVID. Y bueno, y la compañía sigue con esta historia, ¿no? De estar alargando estos waivers mes a mes, y veremos cómo termina, ¿no? Como yo les comentaba, la compañía está en manos de los bancos, en la voluntad de los bancos de seguir extendiendo seguir dando estos waivers, y quizás por ahí Glencore va a tener que inyectar dinero mediante una ampliación de capital probablemente, lo cual sería muy dilutivo para el accionista minoritario, ¿no? Pero veremos cómo se desarrolla esa historia. Por el lado de Graña, bueno, informaron de que ya han suscrito una transacción extrajudicial con los que estaban haciendo esa demanda colectiva en Nueva York, en Estados Unidos, porque, bueno, ustedes estaban al tanto, ¿no? De que estas personas reclamaban, de que la compañía no había sido del todo, no había hecho, en realidad, como que al inicio negaba toda la participación por el lado de corrupción en algunos proyectos en que estaba involucrada, pero luego al verse ya investigada, básicamente ha aceptado su culpabilidad, por eso es que ha firmado incluso un acuerdo, ¿no?, con la propia fiscalía para ser colaborador. Entonces, esto al final, en principio, sí se podría decir que la empresa no fue del todo honesta con la información que compartía al mercado en los años anteriores, 2017-2018, y por ello, en lugar de estar seguir con en un juicio por varios años con esta demanda colectiva de unos inversionistas extranjeros, prefiere llegar a un acuerdo, y bueno, ha sido por un pago equivalente a $20 millones, ¿no? Que por ese lado se quita ese riesgo, y también es cierto que la compañía ya tenía provisionado un monto en su balance, ¿no? Así que es una noticia positiva en realidad para Graña. Y por el lado de Cerro Verde, bueno, se realizó la junta el viernes, y ahí se acordó de que las utilidades obtenidas en 2019 se iban a capitalizar, ¿no?, en el balance, y bueno, no iban a realizar un reparto de dividendos en este año, ¿no? Lo cual nos parece en realidad bastante prudente para la compañía. Ustedes saben que Cerro Verde es parte del portafolio modelo, un 20%, nos gusta mucho el cobre y nos gusta mucho Cerro Verde justamente por ello, por la gestión prudente en su capital. Parece algo bastante interesante de esta compañía. Y bueno, lo último que les recomendaría es que estén al tanto justamente de esto, de las juntas, de las convocatorias. Si ustedes son accionistas de alguna compañía de la BBL, les recomendaría estar al tanto de los hechos de importancia. Allí se está publicando las convocatorias, y ahora son todas no presenciales, ¿no? Así que es mucho más sencillo que ustedes puedan participar y estar al tanto, ¿no?, de lo que se aprueba en esa junta. Ahora, este es el top 5 en la semana. Subidas están por el lado de algunas mineras. Les ha ayudado bastante cómo evolucionó el cobre, por el lado de Panoro, Atacocha, también algunos metales base, cómo ha ido evolucionando. Y en la generación, que lo va a comentar Keren en un par de minutos. Y bueno, y Minera IRL, que es una compañía que la manejamos dentro del club de inversión, que si ustedes están al tanto, tiene ahí un proceso que, de acuerdo junto con COFIDE, se ha aplazado, se ha firmado también una adenda para dar 90 días más para negociar, y esperemos que llegue a un buen puerto, ¿no? Porque al final esto va a beneficiar a ambas partes al final, porque se va a desarrollar un proyecto muy interesante en Puno, un proyecto de oro, que justamente nuestro país carece en realidad de proyectos, sobre todo de metales preciosos, ¿no? Y por el lado de las caídas está tanto a nivel de las dos cementeras, está corrigiendo un poquito el sector construcción. Ustedes saben nuestra opinión sobre las cementeras, por qué preferimos, por ejemplo, Cier Perú, y bueno, y también ha habido caídas en dos mineras como Trevali y Volcan, y también Credicorp, que le está pegando todo este tema de la incertidumbre en torno al sistema financiero, ¿no? Pero bueno, es un tema que todavía no hay mucha claridad al respecto hasta el día de hoy, pero estamos siguiéndolo de cerca para ver cuál puede ser el impacto potencial final en la generación de beneficio de la compañía, que lo comentamos en realidad con IFS la semana pasada. Entonces, lo que continúa es comentarles los dos casos, tanto UNACEM y Enel Generación. En el caso de acá, en UNACEM nos va a ayudar Pablo, y nos va a comentar principalmente
un breve resumen respecto a la clasificación de riesgo que hizo S&P, ¿no? A inicio de semana. Así que, hola Pablo, por favor, coméntanos. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días con todos. Esta semana vamos a hablar un poco de una SEM que mantuvo su clasificación crediticia en W, pasando, eso sí, una perspectiva estable a negativa, lo que quiere decir que existe la posibilidad de un downgrade en el futuro. Entre los principales puntos de lo que fue la calificación crediticia publicada por S&P Global Rating, tenemos que, en primer lugar, la perspectiva negativa refleja el mayor riesgo de apalancamiento de la compañía frente a la crisis. Recordemos que la empresa ha aumentado su nivel de deuda para hacer frente a su necesidad de capital de trabajo en el primer trimestre. En el segundo punto, tenemos que la perspectiva negativa refleja un posible downgrade en los próximos 12 meses si la crisis económica en curso y la pandemia tiene un efecto más profundo en el desempeño financiero de la compañía, lo cual se vería reflejado en su nivel de deuda neta en EBITDA por encima de 4, o un flujo de caja discrecional entre deuda por debajo del 5%. En un tercer punto tenemos que, si bien se considera positivo el desapalancamiento de la compañía en estos últimos 3 años, se estima que su nivel de liquidez será menor a 1.2 en los próximos 12 meses, lo que no es adecuado puesto que ofrece una escasa protección contra condiciones que puedan resultar adversas. Esto debido principalmente al saldo de caja relativamente bajo de la compañía el 31 de marzo y a su alta cantidad de vencimientos de deuda a corto plazo. Y en relación con este punto, se comenta también que la compañía ha recibido waivers, extensiones para el cumplimiento de sus covenants hasta el segundo trimestre de este año, y que también está en conversaciones con sus acreedores para poder extenderlos durante todo el 2020. Y ya para terminar, en general, la perspectiva negativa de una SEM está en base a su nivel de deuda, su liquidez y al posible incumplimiento de sus covenants, en caso se cumplan las bajas estimaciones de la clasificadora. Esto sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Ok, de acuerdo, gracias Pablo. Y la siguiente compañía que vamos a comentar ya para ir cerrando el webinar es Enel Generación. Y aquí Keren nos va a ayudar y nos va a comentar en principio cómo ha ido evolucionando la generación de esta compañía, Alcoes, y también cuáles son las perspectivas y qué es lo que está impulsando a la evolución de la acción en estos últimos días, ¿no? Así que hola Keren, por favor, coméntanos. Gracias, Daniel. Con respecto a Enel Generación Perú, las acciones han empezado a subir debido a una creciente demanda por parte de los clientes libres, que son principalmente mineros, debido a la reanudación de las operaciones del sector minero. El impacto de la fase 1 en la demanda de electricidad fue importante porque dio luz verde al reinicio de la minería, que es uno de los principales consumidores de energía en Perú. La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Alba, indicó que en el marco de la reactivación económica se están reiniciando las labores de construcción de los proyectos mineros Quellaveco, en Moquegua, de Mina Justa en Ica y la ampliación de Mina Toromocho en Junín. Esto tiene como fin principal mejorar la tendencia de la inversión minera en el segundo trimestre del año. También hemos visto que varias de las minas han reanudado sus operaciones y están comenzando, ¿no?, para la demanda de electricidad, generando un aumento. Como podemos ver en el gráfico inferior, algunos de los clientes libres de Enel Generación son principalmente mineras, como Minera Las Bambas, Minera Chinalco, Perú, entre otros. Y entre la generación de energía, podemos ver que debido a la reactivación económica se ha dado un aumento. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Ok, perfecto, gracias Keren. Sí, de hecho, como nosotros les hemos comentado, si mal no recuerdo, en oportunidades anteriores, Enel Generación nos parece la compañía más conservadora de las compañías eléctricas porque básicamente tiene una posición en deuda muy reducida. Ese es un punto a favor porque tiene mucho más flexibilidad para asignar capital, ¿no? Como sería, por ejemplo, repartir dividendos. Y que también, de hecho, tiene una distribución mucho más equilibrada entre hidro y termo, lo cual le ha permitido justamente aumentar sus ventas en el primer trimestre, mientras que una compañía como Engie, que tiene un peso mucho mayor en termo, se ha perjudicado un poco más, ¿no? Porque hubo un problema ahí con la alimentación del gas de camisea para la generación termo
durante los meses de cuarentena, entre marzo, abril aproximadamente. Entonces, sí, de hecho, Enel es una empresa que la estamos siguiendo de cerca y bueno, es una posibilidad de que termine ingresando a nuestro portafolio modelo, ¿no? Siempre lo estamos ahí analizando. Ahora, ya para concluir, bueno, simplemente les presentamos el calendario para la próxima semana. Hay varios indicadores a nivel de PMI, tanto de Estados Unidos, principalmente. Y bueno, en el caso de Perú está la decisión de tipo de interés por el BCR el día jueves, ¿no? Para que ustedes estén al tanto de ello. Finalmente, presentarles a lo que somos nosotros. Recuerden que presentamos tanto talleres y seminarios gratuitos como programas y cursos formativos para que puedan ustedes formarse justamente en lo que es inversión en bolsa, ¿no? Simplemente, por cierto, los invitamos, aquí está el calendario de actividades de julio, los invitamos a nuestro taller gratuito que se va a realizar el 18, que va a ser nuestro taller de aprender a invertir en bolsa, que, bueno, de hecho les vamos a enviar la invitación por correo, pero es para que estén al tanto y puedan agendarse ese día, ¿no? El sábado 18 a las 4:30 de la tarde. Bien, con esto cerramos el webinar y pasamos a revisar las preguntas, donde aquí nos va a ayudar Keren. La primera pregunta que tenemos es, con respecto al tipo de cambio, ¿sigue subiendo? ¿Esta tendencia se mantendrá o creen que en el corto plazo disminuirá el tipo de cambio? O aquí nos va a ayudar Américo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya. Muy bien. Para hablar un poco del tipo de cambio, hay que entender primero qué factores son los que inciden sobre este. En primera instancia, si nosotros hacemos una revisión un poco de cómo se ha comportado el tipo de cambio a inicios de año, podemos encontrar que el tipo de cambio estaba en alrededor de 3.28 más o menos. Y que justo en ese contexto empezó el tema del coronavirus. En ese contexto de que empezaba a crecer el número de casos de coronavirus, el tipo de cambio iba subiendo. Sin embargo, en Perú aún no contábamos con casos de coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el tipo de cambio responde más a factores externos que internos. Actualmente, por ejemplo, el tipo de cambio se encuentra en 3.54.3, perdón, 3.543. Pero ¿a qué se debe esto más o menos? ¿Por qué subió en alrededor de 0.5% el día de ayer? Pasa que el día jueves se reportaron alrededor de 55.000 nuevos casos de contagiados en Estados Unidos. Pero esto no es cualquier número, porque es un nuevo récord que alcanzó Estados Unidos. Entonces, esto lo que hace es generar mayor aversión en los inversionistas. Al generar mayor aversión en los inversionistas, estos entienden que tienen que sacar su dinero de activos más riesgosos. Y esos activos más riesgosos se encuentran en países emergentes, ¿no? Si comparamos con países desarrollados, por ejemplo. Entonces, esta mayor demanda hace que el tipo de cambio suba. Claro que con esto quiero decir que en el corto plazo, uno de los elementos que está incidiendo sobre el tipo de cambio viene a ser un poco la aversión al riesgo. Lo siguiente es que el BCR ha implementado políticas expansivas. Si bien la tasa de referencia es un elemento que se ha usado hasta abril, reduciéndola a 0.25%, también se ha inyectado dinero por otros mecanismos. A través de las repos que vienen a ser, ¿no? Que son 30.000 millones de soles en la primera fase, y ahora en Reactiva 2 que se esperan unos 30.000 millones de soles. Esto lo que hace es básicamente devaluar la moneda, con lo cual en el corto plazo, elementos de volatilidad más inyección de liquidez del BCR van a tener que incidir sobre el tipo de cambio. Se podría estar manteniendo en estos niveles, ¿no? Pero lo que finalmente, como les he mencionado hace un rato, los elementos externos tienen fuerte incidencia sobre el tipo de cambio. Claro que hay otros elementos a mediano plazo ya, como la inyección de liquidez por parte de la Fed, el Banco de Japón, los bancos europeos. La fuerte inyección de liquidez de estos espacios hace que en el mediano plazo se espere que el tipo de cambio tenga una caída considerablemente fuerte, ¿no? Gracias. Gracias, Américo. La siguiente pregunta es, ¿cuándo aproximadamente podría llevarse a cabo el downgrade para Ferreycorp?
Ok, gracias. En realidad no hay una fecha determinada para ello. Recuerden que normalmente las clasificadoras de riesgos hacen unas 12 evaluaciones por año, normalmente. Y nuevamente, en un escenario normal, generalmente está entre mayo, hacen uno en mayo y luego uno en noviembre, ¿no? Así que bueno, quizás podríamos esperar que la siguiente sea alrededor ya probablemente muy cerca a fin de año. Pero ojo que no hay una fecha determinada y como estaba indicado, en realidad es simplemente un posible downgrade si es que las condiciones actuales en general del mercado y a nivel macro nuestros países siguen deteriorando, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en un proceso de reactivación y que si, esperamos que si todo continúa mejorando, esto debería llevar, bueno, en general a que la compañía genere mucho más flujos y que esté en una posición mucho mejor a la que ha estado en el inicio de la pandemia. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿el hecho de importancia de Volcan de vender óxidos desecha la posibilidad de un aumento de capital y dilución de acciones? ¿Y a qué se debió la lentitud del mercado local en la demanda cuando se esperaba mayor dinamismo por los buenos datos del PMI en las principales economías? ¿Es el ruido político o la debilidad financiera de las empresas? Por favor, Daniel. Ok, gracias. Yo ayudo con la primera parte de la pregunta respecto a Volcan. Sí, como les comentaba, hay un proceso ahí de venta de óxidos y de cerro, con lo cual se podría decir que sí aleja la posibilidad de una ampliación, porque también, como les he comentado anteriormente, Volcan tiene otros activos ahí que podría vender, como esa participación en una cementera chilena, y en último caso lo del puerto, ¿no? Así que yo diría que hoy en día eh, es poco probable que veamos una ampliación de capital en Volcan, porque sí tiene activos no estratégicos que puede ir vendiendo, pero bueno, de hecho, como siempre les hemos comentado, no nos gusta la compañía porque no es un productor de bajo costo y tiene bastante deuda, ¿no? En función de un bono que ya le vence en el 22, así que habrá que ver en qué condiciones está realmente de poder terminar refinanciando deuda, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona al menos en el 21, porque el 20 va a ser muy malo, la primera parte del año es muy mala. Habrá que ver en el 21 si es que acompaña también el precio, principalmente el zinc, la plata. Ustedes saben que principalmente Volcans está vinculado a plata y zinc, por lo tanto hay que seguir muy de cerca la evolución de esos dos metales para los accionistas de Volcan, y que, bueno, justamente le permita generar mayor flujo y no termine esto llevándole a una ampliación que sería bastante dilutiva, ¿no? Para los accionistas minoritarios. Y sobre la segunda parte respecto a los datos del PMI, etcétera, lo va a comentar José Carlos. Gracias, Daniel. Sí, primero hay que recordar que a nivel macro la economía estadounidense caería este año en más de 6%. Esto va a afectar tanto la actividad de negocios como la actividad del mercado laboral. Eh, Luego, ahora, el PMI se define primero como el cambio en la producción o las órdenes de compra de las empresas respecto al mes anterior. Es decir, ¿qué tanto va a evolucionar tu producción respecto al mes anterior? ¿Va a subir o va a caer? Entonces, un dato positivo del PMI por encima de 50 nos dice básicamente que el avance iría en línea con la reapertura tras la cuarentena en la economía estadounidense. Pero por el lado del empleo, el empleo viene siendo influenciado por la evolución no solamente del ciclo económico, pero también por los nuevos casos de COVID en los estados, donde han relajado restricciones, por ejemplo, California, Texas, Florida. Por ello, la reapertura de los negocios, junto con la flexibilización y la revisión de las cuarentenas, vienen siendo graduales, pero vienen acompañados en muchos casos por despidos. Tienes negocios que van abriendo, pero también gente que va siendo despedida. Eso sería la discrepancia entre ambos indicadores. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la producción para el subsector de construcción empresas cementeras? Perdón, Karen, ¿podrías repetir la pregunta? No te escuché muy bien. Sí, ¿cuál
es la proyección para el subsector de construcción, empresas cementeras? Ah, ok, sobre las cementeras. Sí, como les hemos comentado antes y la semana pasada revisamos una SEM, perdón, Cemento Pacasmayo la semana pasada. Ahí, si ustedes revisan la presentación, que por cierto, nosotros subimos el vídeo a YouTube y la publicación que hacemos en Facebook, ahí adjuntamos el link de la presentación para que lo puedan revisar. Ahí pueden ver ustedes de que más de un 60% de los ingresos está vinculado con el cliente minorista, ¿no? Que es el que está vinculado a la autoconstrucción. Entonces, esa es siempre nuestra duda con las cementeras, ¿no? De hecho, todos estamos al tanto de la reactivación, tanto por el lado de la reconstrucción del norte, de los nuevos proyectos de inversión pública que se van a dar más dinamismo, que ese es el interés del Estado, y algunos proyectos de inversión privada también que están pendientes, como por ejemplo lo del puerto de Chiclayo, el nuevo aeropuerto de Jorge Chávez, la remodelación de Jorge Chávez, etc. Hay varios proyectos, hay varios puertos también que están en construcción. Entonces, de hecho, hay varios proyectos de infraestructura en cartera, pero eso es un 30% de los ingresos. Gran parte, como nuevamente reitero, está por el lado del minorista, de la autoconstrucción. Y esa demanda realmente no hay mucha visibilidad de cómo está reaccionando, ¿no? En principio, esta parte de la demanda está vinculado a la evolución en sí del empleo formal, porque mientras yo tengo un mejor empleo, tengo mayores ingresos, y justamente tengo más fuente de capital para poder construir mi propia vivienda, ¿no? Pero si me despiden, o si es que paso un empleo informal donde me pagan mucho menos, no tengo ese capital, ¿no? Para seguir construyendo mi casa. Entonces, está ese trade-off, realmente no tenemos visibilidad hoy en día cómo está esa parte de la demanda, y por ello preferimos mantenernos un poquito al margen, ¿no? Y solamente estamos expuestos nosotros por el lado de CIER Perú, porque, como ustedes ya están al tanto, está pendiente este reparto, esta devolución de aportes en efectivo, que es un yield altísimo, ¿no? Y creemos de que el mercado todavía no lo interioriza en todo. Así que, bueno, estamos pendientes de ello. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es sobre las acciones de VAP. ¿Cómo creen que seguirán debido a la baja? ¿Seguirán a la baja como en marzo? Sobre VAP, bueno, sí, en marzo tocó su mínimo, ¿no? Alrededor de $220 más o menos. Si podría volver ahí, sí, es probable. En principio eso nadie lo sabe. Es imposible de saber con anterioridad. No tenemos una bola de cristal. Pero si es que vuelve a esos niveles, sería una oportunidad clarísima de poder comprarla, ¿no? Nosotros nos hemos comentado durante el seminario, los que han podido participar, para nosotros, sí, el beneficio neto, el beneficio que genera la compañía se va a ver muy perjudicado en este año, alrededor de un 50% en el 2020. Y en el 21, probablemente todavía no recupere ni siquiera el nivel del 19, ¿no? Porque todavía va a tener en cartera algunos créditos con un coste, con un margen que le genera muy poco interés, con un margen muy pequeño, y por lo tanto el primer año normalizado, por así decirlo, sería ya en el 22, ¿no? Pero a pesar de ello, nosotros calculamos un precio objetivo alrededor de los $190, y lo cual nos da una opción de compra bastante atractiva, ¿no? Si la compramos a 120 o a 130. Entonces, nuevamente yo acá aprovecho para reiterar que siempre lo que nosotros tratamos de divulgar y difundir es la inversión a mediano y largo plazo. Comprando hoy Credicore a 130, a 125, a 120, yo les puedo decir de que es muy probable de que en el mediano a largo plazo van a terminar ganando bastante dinero, porque la compañía se va a recuperar, es líder de mercado, este tema es pasajero, y estamos viendo que el BCP ha tenido una participación muy importante en los créditos de reactiva, más de un 50% se lo ha asignado el BCP, y si le sumamos lo de mi banco ya está más encima del 60%. Es cierto que esos créditos tienen un margen bastante reducido, o sea, le pegan la parte del margen neto de intereses, pero te permite tener en cartera un crédito con muy bajo riesgo, porque está garantizado por el Estado entre 1,20 y 1,98%, y además te ayuda a generar una mayor base de clientes corporativos, ¿no? Que de hecho son pymes, son MIPES, pero te permite ampliar
tu universo de clientes, pero la compañía también ha indicado de que esos créditos de reactiva los ha asignado incluso a empresas, a pequeñas empresas que no eran sus clientes previo a la pandemia, ¿no? Entonces creemos que esto es realmente una oportunidad para la compañía de seguir ganando mercado y que probablemente va a salir fortalecido de este escenario, ¿no? Por eso nos gusta Credit Corp. Gracias. Ya llegando a las últimas preguntas, tenemos con respecto a Aceros Arequipa, ¿por qué las acciones de Aceros Arequipa cotiza por debajo de su valor en libro? Y con respecto a los casos de Ferricor y UNACEM, ¿ven alguna similitud o oportunidad cuyas perspectivas han sido degradadas? ¿Y cuáles son sus valores objetivos a 12 o 24 meses? Ok, con esta pregunta ya cerramos. Por el lado de Aceros Arequipa, sí está cotizando por debajo su valor en libros. En su momento también lo estaba haciendo Cier Perú también. No recuerdo, está todavía por debajo su valor en libros cotizando. ¿Y por qué esas compañías normalmente cotizan por debajo su valor en libros? Porque generan un ROE muy bajo. Entonces, en un escenario como el de hoy de incertidumbre, estas empresas pueden generar un ROE muy bajo, ¿no? De 2-3%, cuando el costo de capital de esas empresas está alrededor de un 9%, ¿no? Entonces, por ello es normal que coticen por debajo de su valor en libros, ¿no? Pero nosotros, como ustedes, nuevamente reitero, nosotros vemos un mediano largo plazo, nosotros calculamos un flujo normalizado, y cuando asumimos un flujo normalizado, estas compañías como Cier Perú sí generan un ROE alrededor de un 9-10%, ¿no? Que está ahí justo por encima de su coste de capital, y por lo tanto sí deberían cotizar al menos al nivel de su valor en libros, ¿no? A una vez el valor en libros. Entonces creemos que eso justamente genera una oportunidad. Ahora, ¿por qué nosotros nos orientamos a Cier Perú y no a Aceros Arequipa? Porque nuevamente está este catalizador en el corto plazo de la devolución de aportes, ¿no? Para Cier Perú, que es son unos 27 centavos por acción. Y eso no hay en Aceros Arequipa, ¿no? Entonces, ese catalizador de corto plazo beneficia a Cier Perú, pero creemos que en el largo plazo ambas compañías les va a ir muy bien, y Aceros Arequipa en realidad tiene proyectos muy interesantes como la nueva acería, que le va a permitir generar valor en el mediano y largo plazo, ¿no? Pero de hecho en el corto se está viendo afectada, como todas las compañías del sector. Y respecto a Ferricorp y UNACEM, bueno, sí hay similitudes porque ambas compañías están bastante apalancadas. Ustedes lo pueden ver en realidad en los estados financieros. Son compañías que tienen apalancamiento operativo y también apalancamiento financiero, o sea, tienen bastante deuda en balance. Han tenido que recurrir a waivers, incluso sus covenants. Eso se comentaba en el caso de UNACEM. Entonces, sí se puede decir que son casos similares, pero nos gusta más Ferricorp porque no está orientada solamente, como les comentaba, al sector minorista, ¿no? Ferricorp abarca sobre todo a la parte de minería, más del 50% de sus ventas está relacionado al sector minero, y otro porcentaje importante está vinculado mucho a infraestructura, ¿no? Que necesita esa maquinaria de Caterpillar que comercializa Ferricorp. Entonces, no está tan relacionada al cliente minorista, ¿no? Que es donde nosotros tenemos dudas de su evolución en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, por ello, preferimos Ferricorp, creemos que su operación se va a reactivar mucho más rápido, y justamente esto que estábamos comentando al inicio, que lo comentó Keren también, de que se está reactivando ya varios proyectos mineros, como, bueno, Mina Justa, donde Ferricorp es proveedor, y Quellaveco, donde Ferricorp también es proveedor, ¿no? Así que es proveedor de los dos principales proyectos que ya se vienen en corto plazo, y como es el líder de mercado y tiene esta ventaja competitiva, es probable de que los nuevos proyectos que vengan también trabaje con ellos, ¿no? Entonces, de ese lado vemos ahí un potencial bastante interesante en el mediano o largo plazo para la compañía. Bien, así que con esto cerramos el webinar. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Nosotros vamos a enviarles la grabación del video, lo colgamos tanto en YouTube, lo compartimos con nuestra página de Facebook, y también lo compartimos por correo, para que lo tengan ahí a la mano. Y también les vamos a estar enviando la invitación al taller que les comentaba de Aprender a Invertir en Bolsa, que se va a realizar el 18 de julio. Así que muchas gracias por su participación. Esperamos que la información haya sido de ayuda, y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias.